Buenas noches. Bueno, después de largo tiempo sin hacer algún tipo de charla, ¿cómo no hablar de Afganistán? Evidentemente que marca una época, 20 años de la invasión y ocupación por el Imperio norteamericano y sus atláteres de la NATO. En, en Afganistán, un lugar en el centro de Asia, y que respondía a múltiples expectativas estratégicas. Pero lo, lo significativo es que después de 20 años, Estados Unidos abandona Afganistán, como también tuvo que hacer lo mismo en Vietnam, pero de una manera eh, calamitosa. Prácticamente es como una fuga. Bueno, esto es la percepción a través de los videos notables del aeropuerto en Kabul. Pero esto merece algún tipo de consideración más, más extensa. No podemos entender Afganistán sin pensar en los últimos 40 o 50 años de la existencia de este país, que fue república, ahora es emirato, fue república islámica y ahora es un emirato de Afganistán. Empecemos por el 1973, cuando a través de un golpe militar fue derrocado el rey. Había un rey en Afganistán y se hizo una república islámica. Allá por el 1978, otro golpe de estado y se hizo una república también islámica, pero de corte socialista. Afganistán estaba rodeado en ese momento y sigue estándolo al norte por Tayikistán, eh, Turkmenistán y Uzbekistán, que son los stanes, que significa país. En el 73, el norte era la Unión Soviética. La Unión Soviética, el borde de la Unión Soviética era Afganistán. Y la Unión Soviética obviamente quería proteger sus fronteras. Una vez instalado un régimen socialista, que veían como modelo a los países socialistas de la República Socialista de la Unión Soviética, que eran los uzbecos, los tajiks y los Turkmenistán. Kazajstán, pero no lindaba con ellos, pero son los países de centro de Asia Central. Por otro lado, veían que había una cierta prosperidad con respecto a su situación. Es ahí de que hubo toda una corriente en esa década en el mundo islámico del socialismo, el socialismo islámico. Y el socialismo islámico lo adaptaban a sus propias eh, costumbres y la religión, básicamente la religión que eh, notaban que en el Islam no había contradicción con el socialismo, no con la parte atea del socialismo soviético. Si bien era un estado secular, la Unión Soviética permitía las religiones con cierta restricción, sobre todo en Asia Central. No obstante eso,
los países de Asia Central, estos que he mencionado, fueron los países que se oponían a la disolución de la Unión Soviética. Quiero plantear este pequeño y gran aspecto con respecto de los orígenes del conflicto de Afganistán hasta hoy en día. El régimen de Kabul, que estaba allá por el 1978, necesitaba el apoyo de la Unión Soviética, que no estaban muy decididos. Eso era la época de Brezhnev y de Yuri Andropov, que era el director de la KGB, juntamente con Gromyko, que era el ministro de Relaciones Exteriores en su época, y desde el punto de vista estratégico pensaban que no era conveniente de que Afganistán no estuviera bajo la influencia soviética y evitar el avance de Estados Unidos a través de la CIA, que en ese momento ya hace años que venían trabajando para derrocar esas corrientes de tipo socialista en Afganistán. Y la base la tenían en Pakistán. Ahora, esto es muy esquemático y presentado de forma muy simple. Pensemos que Pakistán y Afganistán están divididos por una frontera que era demarcada, la frontera de la línea de Durán, que fue allá por 1893. Recuerdos del imperio británico, que dividió a los Pashtun. Los Pashtun son el 45% de la población de Afganistán, que eran tribus. Afganistán están casi un 30% de tajiks y otro sector importante que son los hazaras. Hay que pensar Afganistán en esos términos, como grandes tribus que se rigen por los códigos del Islam y la justicia islámica. Pero además hay que pensarlo en términos que nos tenemos que retrotraer casi hasta hacia la Edad Media en la historia europea, desde el punto de vista de la conformación de esa sociedad. Entonces, pensemos que Afganistán, 35 millones de personas, tienen un ingreso a valor nominal en dólares de $500 por persona por año, y a paridad de compra $2.000, y los invade una potencia hegemónica, un superpoder, que el ingreso per cápita de Estados Unidos es de alrededor de los $60.000 por persona. Y los soldados rasos, que es un ejército de voluntarios, están alrededor de los $30.000 por año. Así que, para tener alguna idea de la magnitud de las diferencias, y por otro lado, son dos mundos distintos. Un mundo de Occidente cristiano, no en términos religiosos, sino en términos culturales. La historia de Occidente se asimila al cristianismo, y la historia de Asia Central podemos hablar a partir del siglo XV, XIV, XV, del siglo VI, VII, pero la expansión fue posterior. Pero hablemos de alrededor de más de 10 siglos. Y hablamos de una potencia postindustrial de alta tecnología
con un país prácticamente culturalmente en el medioevo, en los cuales la mitad de la población son analfabetos. Y hay que tener en cuenta todas estas cuestiones para tener una perspectiva un poquito más amplia de lo que se trata. Haciendo un salto muy grande, cuando Estados Unidos invadió Afganistán, atribuyéndoles al talibán, que talibán quiere decir los estudiantes, que los estudiantes, esa palabra viene de allá por el 1980, iban a estudiar en las madrasas en Pakistán. Las madrasas son los seminarios musulmanes. Y fueron esos estudiantes musulmanes por la década del 80 y del 90, cuando colapsó en el 1991, que colapsó el gobierno socialista, y había dejado un vacío muy grande, pero los estudiantes habían ido anteriormente porque a controlar los caminos por el grado de deterioro de seguridad moral, político. Entonces venían con ideas firmes y pensando de que esa concepción del Islam podía corregir los males de esa sociedad, y aún siguen pensando así. Bien, se fueron organizando y se constituyeron en poder político y tuvieron que luchar, porque cuando colapsó en el 1991 el régimen o el gobierno socialista, que colapsó porque la Unión Soviética había colapsado. Ya la Unión Soviética se había retirado de Afganistán en el 1989, había estado casi 10 años ahí sosteniendo al gobierno. Y fueron Estados Unidos con Brzezinski, que organizó con los servicios de inteligencia de Pakistán, organizó la resistencia a los mujahidín, que eran los luchadores por la independencia, y fueron Estados Unidos a través de Pakistán que organizaron esa resistencia afgana y consiguieron infligirle destruir y infligir tantas bajas en las fuerzas soviéticas, que habían mandado una fuerza expedicionaria de alrededor de 100.000 hombres. Y bueno, esto es un capítulo aparte, pero no podemos dejar de remarcar este hecho de que fue Estados Unidos, a través de su poder financiero, juntamente con Pakistán y Arabia Saudita también. Egipto puede ser que haya colaborado también, en los principales gestores de la organización de este gobierno, de esta resistencia armada llamada talibán, que en su momento le decían mujahidín. Y bueno, es notoria, y además es famosa un video de Brzezinski instándolos a que vayan a luchar contra los infieles ateos comunistas. Pero la resistencia era justamente a la ocupación soviética. Pero ahí se empezó a organizar el talibán. Cuando se produjo ese vacío de poder, habían también los señores de la guerra, porque era un país semifeudal, muy atrasado, y que tenía dividido básicamente en tribus y en señores muy poderosos,
en ciertas zonas, y había la Alianza del Norte que luchaban justamente por tener el poder, pero fueron los talibanes los que pudieron entrar en Kabul y luchar contra la Alianza del Norte, creo que se llama Masud, algo así. Los nombres son, a los efectos periodísticos conviene señalarlo, pero a nivel histórico ya no son tan relevantes. En esta circunstancia, ahí había elementos terroristas, por lo menos subversivos, que practicaban el terrorismo contra Occidente, y tenían la base, Al Qaeda, dirigidos por Osama Bin Laden y algunos otros. Una vez que se produjeron los efectos del ataque a las Torres Gemelas, Estados Unidos, el gobierno de Bush, junto con su ministro de Defensa y Relaciones Exteriores, y ya con el grupo que querían implantar una dominación en Medio Oriente. Pero esto fue el hecho desencadenante, como dirían los psicólogos, y fue la ocasión como para iniciar una acción. Fue una invasión que podía haber sido muy limitada, pero la hicieron en el tiempo. Bueno, el hecho es que tuvieron 20 años, y este choque de culturas, civilizaciones, si queremos decirlo, demuestra de que no se puede cambiar por la fuerza la raíz, la esencia de un país. De un país musulmán totalmente atrasado. Pudieron hacer algunas cosas, por ejemplo, porque hubo mucha gente, un grupo importante, 100.000, 200.000 personas, que son los que realmente quisieron salir de Afganistán, refugiarse, que son los que colaboraron y los que pensaban en la modernización del Islam, o por lo menos le venía muy bien estar con Estados Unidos y sus adláteres. Había 48 países intervinieron ahí, pero básicamente fue el Reino Unido, Gran Bretaña, que fue el imperio que ya tenía una historia ahí en la India y en Afganistán. Eso es otro tema que también se puede hablar, nunca pudieron conquistarlo. Así que en 1893 llegaron a un entendimiento con el rey, creo, y hicieron la línea demarcatoria que era de Durán, y que, como todas las líneas que hicieron de demarcación, fue un desastre. Esto es en brevísima síntesis de lo que pasó últimamente, cuando Estados Unidos, los militares siempre dijeron que podían ganar, que podían cambiar, lo mismo que pasó en Vietnam, no pudieron cambiar, no pudieron ganar. Estados Unidos obviamente tiene el poder como para poder hacerlo, pero tendrían que llevar, no 20.000, 40.000 o 100.000 personas, tienen que llevar 500.000 de hombres mínimo, y tener, como ellos le dicen, boots on the ground, tener soldados en todos los pueblitos. No podían hacer como hacer patrullas de largo alcance y entrar y salir en los pueblos, porque los talibanes los hicieron como una esponja, absorbieron, desaparecían, y no enfrentaron, por supuesto, a Estados Unidos, pero hacían el terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? Es la guerra de los pobres. ¿Y qué es la guerra? Es el terrorismo de los poderosos.
Y es así, porque Estados Unidos aterrorizó a la gente, obvio, con los grandes bombarderos y toda la tecnología de las armas destructivas. A lo largo de 20 años Estados Unidos tuvo 2.500 bajas, que en 20 años no es mucho, porque los norteamericanos son un ejército profesional. Los profesionales querían hacer su carrera, no querían ir a morir ahí en Afganistán, cumplieron su rol. De las Naciones Unidas, de las naciones de la NATO, alrededor de otras 1.000 bajas, incontable cantidad, 20, 30.000 heridos, con las bombas que ponían en las rutas cuando pasaban los vehículos de las fuerzas ocupantes. Improved Explosive Device, le dicen en inglés. Y bueno, a lo largo de estos 40, 50 años, a partir de 1973, en Afganistán, no hay cifras exactas, pero tuvieron alrededor entre 1,5 millones y 2 millones de personas que fallecieron por todo índole, más los que se desplazaron, muchos gran parte fueron a vivir en Pakistán. Esto fue como Brzezinski escribió un libro diciendo el gran fracaso de la Unión Soviética. Bueno, podríamos usar las mismas palabras que él dijo, y es el gran fracaso de Estados Unidos. Por sus líderes políticos, su complejo industrial militar y su cúpula y el Pentágono, que nunca dijeron la verdad de la situación, que era una guerra que primero no tenía sentido, era una guerra de ocupación, después dijeron que era para llevar la democracia, después dijeron que iban a mejorar el país. Bueno, no pudieron hacer nada, destruyeron. Y esta etapa, alrededor hace 2 años, 3 años, Trump dijo que iba a retirar a los soldados de Afganistán, y entre el discurso de él era de retirar los soldados de Afganistán y llevarlos a casa, home, take them home. Bueno, entró en conversaciones directas en Doha con los talibanes, directamente con ellos, no el gobierno de Pakistán, que eran gobiernos títeres. Primero fue Karzai, que lo pusieron los norteamericanos, por supuesto. Siempre pasa eso, son una forma de marionetas. Y después un Ghani, que estuvo 25 años viviendo en Estados Unidos, estudió en las universidades de Estados Unidos, estudió antropología en una universidad, creo que una de las grandes, Yale, alguna de ellas, y estaba muy infiltrada por la CIA, trabajó para la CIA en forma directa o indirecta. En las elecciones que no las pudo ganar, pero fueron obviamente con gran nivel de corrupción, y eventualmente ganó las elecciones y llegó a un arreglo con su contrincante, creo que sea Abdullah, algo así. Yo los nombres no soy, como esto no es un programa periodístico, es una simple conversación y una reflexión sobre lo que sucede. ¿Cómo hacer una democracia occidental en un país tan atrasado? Por supuesto, lo que podía modificar era en las grandes ciudades, en Kabul, por ejemplo, y algunas otras ciudades. Pero el resto del país, pensemos que es un país
básicamente de población rural y muy pobres, pero plantaban opio. Entonces, ahí había mucha plata. Son el país productor de opio más importante que hay. Miles de toneladas. Al principio Estados Unidos lo combatían, pero después parece que dijeron, miremos para otro lado. Lo mismo que si bien se preocuparon mucho por las mujeres, que evidentemente para la cultura de ellos y para la cultura occidental es chocante. Pero también tenían prácticas aberrantes con respecto ante los hombres muy viejos y los niños jóvenes, prácticas terriblemente aberrantes, en las cuales hubo casos de norteamericanos que le denunciaron y tuvieron problemas también. En fin, una sociedad tan distinta, con tradiciones absolutamente contrarias a la cultura de Estados Unidos. Imposible eh, cambiarlos, y mucho menos en 20 años. Y además ese no era el objetivo. Había un objetivo estratégico, ¿cuál es? Dominar Asia Central. Una vez Una vez colapsada la Unión Soviética, sin embargo, Estados Unidos entró con universidades en Tayikistán, en Turkmenistán y en Uzbekistán y en Kazajstán, por supuesto que tienen petróleo. Todos esos países hay un trabajo muy grande con respecto a penetrar para ir cercando a Rusia, ir debilitando a Rusia por un lado, y por otro lado tener como dirían los franceses, un pied à terre en Afganistán contra China. China tiene un corredor, el corredor de Bután, que tiene unos 70 kilómetros de frontera con China. Y ahí hay un comentario adicional. El fracaso de Estados Unidos les obsequió a China la posibilidad, si ya viene trabajando en eso, con la ruta de la seda, o sea, Belt and Road, le dicen el camino de la seda antiguo, que lo propone Xi Jinping, el presidente de China y primer secretario también del partido. Entonces, Afganistán es un paso. Además, para que también tienen oleoductos y gasoductos. Pero debajo tierra calcula entre 2 y 3 trillones de dólares, como se acostumbra a decir ahora, de minerales, de todo tipo de minerales. Así que están ahí abajo. Y un fracaso total. Se retira Estados Unidos, y son los países, los vecinos, los que tratarán de controlar que esto no se vaya de las manos. Pakistán tiene una larga frontera con Afganistán, y además Pakistán siempre quiso tener gran influencia sobre Afganistán porque le da lo que ellos le dicen la profundidad estratégica, porque la hostilidad que tiene es con la India. La India son hindúes, ellos son musulmanes, tuvieron 2 guerras. Entonces está la India por un lado, y Pakistán
sí, por otro, y también Irán. Ahora, la India tiene frontera con Pakistán, no con Afganistán. Pero son los países de la región los que se van a distribuir el poder. Estados Unidos se va de ahí, pero no se va del sudeste asiático, por supuesto. Pero esto debilita a la posición de Estados Unidos de forma que va a pasar muchísimos tiempos y Estados Unidos debilita su posición porque Estados Unidos insiste en mantener su hegemonía militar, porque económicamente ya están superados por la China. No, de eso no hay duda alguna. Y bueno, las relaciones con China y Estados Unidos sería también una cuestión para tratarla aparte y es muy larga, pero hay un choque de intereses muy grandes. Y con esta breve y sencillo, traté de hacerlo lo más sencillo posible. Hoy doy por concluido esto y por supuesto la historia sigue. El Afganistán ya no va a ser noticia, solamente va a ser interesante para los países. Turquía, por ejemplo, tiene intereses, Irán tiene intereses, China, obviamente, pero de todos los países, China es el que puede influir más porque China invierte, tienen excedentes, y invierten en grandes cantidades sin imponer condiciones políticas y les da un rédito pero muy grande. Y bueno, así continúa el mundo y la vida sigue. Muchas gracias por haberme escuchado y por su atención. Buenas noches.